Fui testigo de la llegada de los ovnis y vi a los aliens, esto es lo que no puedo sacar de mi cabeza. Estaba en el campo, a las afueras de mi ciudad, intentando capturar el cielo nocturno con mi cámara. Hace un tiempo me obsesioné con la astrofotografía, así que suelo pasar horas solo, en total oscuridad, enfocándome en las estrellas. Era alrededor de las 2:30 de la mañana cuando vi una luz que parpadeaba al horizonte. Primero pensé que era un avión, pero algo no encajaba, se movía de manera errática, no en línea recta. En cuestión de segundos, esa luz no solo se acercó, sino que se detuvo en seco en el aire. Era un ovni. No tengo duda. La nave era circular, pero no como los típicos platillos voladores que uno imagina. Era más como un óvalo con bordes brillantes, rodeado de un halo de luz azul que parpadeaba rítmicamente. Podía sentir su presencia, como si el aire alrededor se volviera más pesado. Emitía un zumbido grave, pero era casi hipnótico, como si estuviera dentro de mi cabeza y no en el ambiente. De repente, la nave descendió lentamente, flotando a unos 50 metros del suelo. Su superficie parecía cambiar de color, de negro a un gris metálico reflectante, dependiendo de cómo le pegaba la luz. En ese momento, saqué mi teléfono para grabarlo, pero apenas encendí la cámara, la pantalla se congeló y mi teléfono se apagó por completo. Intenté prenderlo, pero no respondía. Me quedé paralizado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, vi una compuerta abrirse en la parte inferior de la nave. Una rampa descendió lentamente, y fue cuando los vi. Eran 3, lo primero que noté fue que eran altos, mucho más de lo que imaginaba. Debían medir al menos 2 metros, pero eran increíblemente delgados, con extremidades largas y movimientos fluidos, casi como si estuvieran nadando en el aire. Su piel tenía un tono gris verdoso, pero no era opaca, parecía translúcida, como si bajo la superficie hubiera una red de venas o algún tipo de bioluminiscencia que pulsaba suavemente. Era hipnotizante, pero también aterrador. Lo que más me impactó fueron sus ojos. No tenían pupilas, solo un par de esferas completamente negras, grandes y ovaladas que parecían absorber toda la luz a su alrededor. No era solo que te miraran, te sentías observado. Era como si supieran todo sobre mí con solo cruzar sus miradas. Sentí una mezcla de vulnerabilidad y calma inexplicable, como si estuvieran comunicándose sin palabras. No tenía nariz como la nuestra, solo 2 pequeños orificios en el centro de la cara. Su boca era una delgada línea, casi imperceptible, que nunca se movió, pero aún así escuché palabras en mi cabeza. Bueno, no eran palabras exactamente, sino sensaciones, imágenes, como si proyectaran pensamientos directamente en mi cerebro. Lo que más me perturbó fue lo que transmitían, una sensación de urgencia, como si estuvieran apurados por algo. Sus manos tenían 3 dedos largos y delgados, pero con unas yemas amplias que parecían brillar ligeramente. Había algo casi elegante en cómo se movían, como si todo lo que hicieran estuviera calculado al milímetro. Uno de ellos se acercó más. No caminaban como nosotros, más bien flotaban, aunque sus pies, si así podía llamarles, apenas rozaban el suelo. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano, y una especie de calor recorrió todo mi cuerpo. No sentí miedo, pero tampoco estaba tranquilo. Fue como si alguien me hubiera colocado en pausa mientras miles de imágenes, colores y sonidos inundaban mi mente. Vi flashes de lo que parecían ser estrellas, planetas desconocidos y estructuras enormes flotando en el espacio, como ciudades enteras dentro de esferas gigantescas. Luego vi algo más. Vi nuestro planeta. Pero no como está ahora. Había fuego, destrucción, y una figura de esas mismas criaturas alzando una mano, como intentando detenerlo. No entendí si era una advertencia o un mensaje de esperanza. De repente, las imágenes se detuvieron, y sentí que podía moverme de nuevo. Los 3 seres regresaron lentamente a su nave, y la rampa se cerró detrás de ellos. La luz azul comenzó a parpadear más rápido, y en cuestión de segundos, la nave despegó a una velocidad imposible, desapareciendo en el cielo como un destello. Después de que la nave desapareció, me quedé allí, inmóvil, tratando de asimilar lo que había ocurrido. La adrenalina me tenía temblando, pero una parte de mí sentía algo extraño, como si el contacto con esos seres hubiera dejado algo más que recuerdos. Había algo dentro de mí, no físico, sino mental. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía destellos de esas imágenes, estrellas desconocidas, planetas vibrantes, y sobre todo, esa visión inquietante de nuestro mundo en ruinas. Cuando revisé mi reloj,
Habían pasado casi 2 horas, pero sentí que todo había ocurrido en cuestión de minutos. Mi teléfono volvió a encenderse como si nada, pero no había grabado nada, ni fotos ni videos. Solo quedé yo, con esta historia imposible. Apenas amaneció, empaqué mis cosas y conduje de vuelta a casa. Me sentía paranoico, como si alguien o algo me estuviera observando. Cada vez que pasaba otro auto o veía un helicóptero en el cielo, tenía la sensación de que sabían lo que había visto. Cuando llegué, intenté comportarme con normalidad, pero mi familia notó que algo andaba mal. Mi madre me preguntó si estaba enfermo, no sabía cómo decirle que había visto un ovni y que 3 extraterrestres habían entrado en mi mente. Opté por decir que estaba cansado y me encerré en mi habitación. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, no solo veía esas imágenes, sino que empezaba a sentir algo más. Una especie de conexión. Podía escuchar un eco lejano en mi cabeza, como si alguien estuviera intentando comunicarse conmigo desde muy, muy lejos. Al día siguiente, comenzaron cosas aún más raras. Mi perro, Max, nunca había tenido problemas conmigo, pero esa mañana empezó a gruñirme como si no me reconociera. Se alejaba de mí, con el pelo erizado. Lo mismo pasó con el gato de mi hermana, normalmente es indiferente, pero me bufó y corrió a esconderse bajo el sofá. Luego estaba mi cuerpo. Me sentía más alerta de lo normal. Podía escuchar cosas que antes no percibía, el zumbido de los electrodomésticos, conversaciones lejanas en la calle, incluso el ruido de los autos a cuadras de distancia. Mis sentidos estaban intensificados, y aunque al principio parecía interesante, pronto se volvió insoportable. Cada sonido, cada destello de luz se sentía amplificado, como si mi cerebro no pudiera filtrar nada. Además, mi piel comenzó a cambiar. No era algo obvio al principio, pero cuando me miré en el espejo noté que en ciertas partes, como las palmas de mis manos, aparecían pequeños patrones brillantes, similares a los que vi en la piel de los extraterrestres. Eran líneas que se iluminaban tenuemente cuando apagaba las luces. La segunda noche, finalmente me quedé dormido, pero los sueños fueron diferentes. No eran sueños normales. Me encontraba flotando en un espacio vacío, rodeado de luces pulsantes. Frente a mí estaba uno de los extraterrestres, el que había levantado su mano hacia mí. No hablaba, pero sentí su presencia con una claridad inquietante. Me mostró más imágenes, un planeta que no era el nuestro, cubierto de estructuras enormes, como catedrales de cristal que parecían tocar el cielo. Luego escuché una palabra, o algo que se sintió como una palabra, Nexus. No sé por qué, pero sabía que era importante. Cuando intenté preguntar qué significaba, desperté sobresaltado, con un sudor frío y un latido acelerado en mi pecho. En los días siguientes, empecé a notar un patrón. Cada vez que cerraba los ojos o perdía la concentración, esa palabra, Nexus, volvía a mi mente. Empecé a buscarla en Internet, desesperado por algún tipo de explicación. Encontré referencias vagas en foros de teorías conspirativas, pero nada concreto. Lo más perturbador fue que algunos de los usuarios describían experiencias similares, luces en el cielo, encuentros con seres altos y grises, e incluso visiones de destrucción global. Algunos mencionaban que habían sido contactados por algo que llamaban la red. Lo más extraño fue que, mientras leía esos relatos, sentí que no estaba solo. Era como si algo en mi cabeza reaccionara a esa información, como si los extraterrestres aún estuvieran monitoreándome. Una noche, mientras intentaba despejarme mirando las noticias, algo llamó mi atención. Habían reportado avistamientos de luces similares en otras partes del mundo, Sudamérica, Asia, y una región remota en el Ártico. Los videos mostraban naves idénticas a la que yo había visto, moviéndose de forma errática antes de desaparecer. Los gobiernos estaban en silencio, y los pocos científicos que hablaban lo atribuían a fenómenos atmosféricos. Sabía que no era eso. Había algo mucho más grande en marcha. Empecé a notar que otras personas también hablaban de mensajes, de palabras extrañas que se repetían en sus cabezas. La mayoría mencionaba la misma palabra, Nexus. Una semana después, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Estaba caminando por el bosque cerca de mi casa cuando sentí una presión en el aire, similar a la noche del avistamiento. Todo quedó en silencio. Ni un pájaro, ni el viento, nada. Y entonces los vi nuevamente. Esta vez no eran 3, sino 5. Estaban de pie, rodeándome, pero no sentí miedo.
Uno de ellos extendió su mano hacia mí y, de nuevo, una ola de calor recorrió mi cuerpo. En lugar de visiones, esta vez sentí algo más concreto, instrucciones. No puedo explicarlo con palabras, pero supe que debía ir a un lugar específico, una montaña al norte de mi ciudad. Me dieron una fecha y una hora, y luego desaparecieron sin dejar rastro. En los días siguientes, me debatí entre seguir las instrucciones o ignorarlas. Pero algo en mi interior me decía que no tenía opción. No podía dejarlo pasar. Así que empaqué una mochila, me despedí de mi familia con una excusa cualquiera y emprendí el viaje. Lo que encontré en esa montaña cambió mi vida para siempre. La montaña no era especialmente alta ni imponente, pero había algo extraño en el lugar. A medida que subía, sentí como si el ambiente se volviera más denso, como si la gravedad fuera diferente. El aire estaba cargado con una energía que no podía explicar, y aunque el sol brillaba, parecía haber una especie de velo grisáceo cubriendo el paisaje. No vi a nadie en el camino, lo cual era raro porque solía ser un lugar popular para excursionistas. Finalmente, llegué al punto exacto que habían indicado en mi mente. Era una pequeña meseta rodeada de árboles, pero en el centro había algo que no encajaba, una estructura. No era natural. Era un monolito de un material oscuro, pulido, que reflejaba el cielo como un espejo. Estaba enterrado en el suelo, sobresaliendo unos 3 metros de altura, con patrones similares a los que había visto en las pieles de los extraterrestres. Pulsaba suavemente con una luz azul, como si respirara. Antes de que pudiera acercarme más, ocurrió. El monolito comenzó a vibrar y emitió un sonido bajo, casi como un canto. De repente, el aire frente a mí se rasgó, literalmente. Una abertura ovalada se materializó, como un portal de energía líquida. En su interior, podía ver lo que parecía un cielo extraño, de tonos púrpuras y dorados, y una ciudad lejana hecha de estructuras flotantes. Mi cuerpo se congeló entre el miedo y la fascinación. Y entonces, ellos aparecieron de nuevo. 3 de los extraterrestres que había visto antes salieron del portal, pero esta vez no estaban solos. Detrás de ellos llegó algo diferente, una figura humanoide, pero claramente no humana. Era más pequeño que los otros, quizás de mi altura, y su piel no era gris, sino de un blanco perlado, con un brillo constante como si estuviera hecho de luz sólida. Tenía ojos similares, completamente negros, pero con un destello cálido en el centro. No caminaba. Flotaba como los otros, pero sus movimientos eran más firmes, como si tuviera un propósito claro. Cuando se detuvo frente a mí, levantó una mano, y en ese momento lo entendí, era un líder, o algo similar, una especie de mediador entre su especie y la nuestra. A diferencia del primer encuentro, esta vez sentí una conexión mucho más fuerte. No eran imágenes difusas ni sensaciones vagas, sino palabras, claras y directas, transmitidas en mi mente. Eres uno de los receptores. Nexus es la unión. Debes prepararte. Intenté hablar, preguntar qué significaba todo eso, pero no podía mover mi boca. Todo lo que recibía era información que no lograba asimilar completamente, fragmentos de su historia, de su propósito y de lo que venía para nosotros. Supe que habían estado visitando la Tierra durante milenios, observándonos, estudiándonos, pero sin intervenir directamente. Nexus, según entendí, no era un lugar físico, sino un evento, un momento en el que varias civilizaciones, incluidas la nuestra, convergerían para decidir el curso de nuestro futuro. Pero había un problema. Su especie no está lista. Están en peligro de destrucción propia. Nexus se acerca, y su desequilibrio podría arrastrar a otros. Vi imágenes de guerras, del planeta muriendo bajo nuestra propia mano. Pero también vi algo más, un pequeño grupo de humanos en diferentes partes del mundo, como yo, a quienes habían contactado. Nos llamaron emisarios. Según ellos, nuestra tarea era simple pero crítica, ayudar a preparar a la humanidad para Nexus. Antes de que pudiera procesar más, uno de los extraterrestres más altos se acercó y extendió su mano hacia mí. En su palma descansaba un objeto pequeño, como una esfera metálica que emitía un brillo tenue. Lo tomé sin pensar, y al hacerlo, sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si el objeto estuviera vivo. Esto te guiará. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Con esas palabras finales, los seres comenzaron a retroceder hacia el portal. Intenté detenerlos, preguntar más, entender lo que debía hacer, pero no respondieron. El líder flotó hacia el monolito, me dedicó una última mirada, y el portal se cerró con un destello,
dejándome solo. El regreso fue un borrón. No recuerdo bajar la montaña, solo que de alguna forma llegué a mi auto al anochecer. Durante el camino a casa, no podía dejar de mirar la esfera metálica. Era fría al tacto, pero al sostenerla sentía una extraña vibración, como un pulso. No tenía idea de cómo usarla ni qué hacer con ella, pero algo me decía que sería crucial. En las semanas siguientes, las cosas se intensificaron. Más avistamientos de ovnis aparecieron en las noticias y en Internet comenzaron a circular rumores sobre grupos secretos que estudiaban a personas como yo, contactados. Incluso en mi propia vida, empecé a notar cosas extrañas. Podía escuchar pensamientos de personas si me concentraba lo suficiente, y mi intuición se había vuelto casi sobrenatural, como si pudiera predecir eventos antes de que sucedieran. Lo más aterrador ocurrió una noche mientras dormía. Desperté de golpe, y frente a mi cama, había un hombre vestido de negro, con gafas oscuras incluso en la penumbra. No dijo nada, pero su presencia era abrumadora. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si intentara extraer algo de mi mente. De repente, la esfera que tenía guardada en un cajón comenzó a brillar. El hombre se tambaleó, pareció confundido, y en un instante, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Ahora sé que estoy siendo vigilado, no solo por ellos, sino por fuerzas que no comprendo completamente. La esfera sigue conmigo, y aunque aún no sé cómo usarla, sé que será clave cuando Nexus llegue. Siento que el tiempo se acaba, que algo grande está por suceder, y no sé si la humanidad está preparada para lo que viene. Los días siguientes al encuentro en la montaña fueron un torbellino de confusión y descubrimientos. La esfera que los extraterrestres me habían entregado parecía estar vinculada a mí de formas que no comprendía del todo. Comenzó a proyectar patrones de luz en las paredes de mi cuarto por las noches, creando imágenes que parecían mapas estelares y estructuras desconocidas. Cada vez que intentaba dibujar o describir lo que veía, algo nuevo aparecía. Entonces llegó una visión especialmente inquietante, una enorme máquina enterrada bajo tierra, aparentemente inactiva, pero rodeada de símbolos similares a los del monolito en la montaña. No sabía dónde estaba, pero de alguna forma sentía que debía encontrarla. Mientras intentaba investigar lo que había visto, comencé a notar patrones en las noticias, desapariciones de personas vinculadas a avistamientos de ovnis, informes de anomalías magnéticas en regiones remotas y testimonios de otros contactados. Decidí buscar en foros de Internet y encontré un pequeño grupo de personas que decían haber experimentado algo similar. Uno de ellos, un hombre llamado David, me llamó especialmente la atención. Aseguraba haber recibido un artefacto como el mío, aunque diferente en forma, una especie de anillo metálico. Lo contacté, y al principio fue cauteloso, pero después de compartir lo que había vivido, aceptó reunirse conmigo. Nos encontramos en una cafetería en las afueras de la ciudad. David era un tipo serio, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos de alguien que había visto demasiado. Cuando le mostré mi esfera, se sobresaltó. Esto confirma lo que temía, dijo, mirando alrededor como si esperara ser seguido. No somos los únicos, pero también estamos en peligro. Hay quienes no quieren que Nexus ocurra. David explicó que había sido contactado por una organización secreta, supuestamente gubernamental, que intentaba recuperar su anillo. Habían aparecido en su casa y le ofrecieron una suma considerable de dinero a cambio de entregarlo. Cuando se negó, comenzaron a acosarlo. Y no solo son humanos los que nos buscan, añadió, con un tono inquietante. Hay facciones entre ellos, los extraterrestres, que no quieren que Nexus tenga éxito. Con la ayuda de David, descubrimos que había una red subterránea de emisarios como nosotros. Personas de todo el mundo estaban siendo guiadas hacia ciertos puntos, ubicaciones clave para algo que aún no comprendíamos del todo. Algunas de estas personas habían desaparecido misteriosamente, mientras que otras hablaban de una resistencia liderada por humanos que trabajaban en colaboración con una facción extraterrestre disidente. En uno de los mensajes que compartieron en el grupo, alguien mencionó un lugar llamado el Santuario. Decían que era un sitio de reunión para emisarios y contenía respuestas sobre la naturaleza de Nexus. Sin embargo, también era peligroso, vigilado por humanos y extraterrestres que querían evitar que llegáramos allí. David y yo decidimos buscar el santuario. Usando las proyecciones de la esfera y algunas pistas de los foros, determinamos que debía estar en algún lugar del desierto de Arizona. El camino no fue fácil, carreteras desoladas, noches llenas de paranoia y una constante sensación de ser observados.
En una ocasión, mientras acampábamos, una luz brillante apareció en el cielo. Al principio pensamos que era un avión, pero luego comenzó a moverse en patrones imposibles para cualquier aeronave humana. La esfera en mi mochila comenzó a vibrar, y David sostuvo su anillo con fuerza. «Vienen por nosotros», dijo con voz temblorosa. Pero la luz no descendió. En cambio, proyectó un haz que iluminó un pequeño objeto en el suelo cerca de nosotros. Al acercarnos, vimos que era una placa metálica con símbolos que reconocimos de las proyecciones. Parecía ser una señal, una advertencia o tal vez un marcador de que estábamos en el camino correcto. Después de aquella noche bajo el cielo del desierto, seguimos avanzando con renovada determinación. Sabíamos que las señales no eran coincidencias. Cada vez más, sentía que la esfera y el anillo de David eran algo más que herramientas, eran llaves, conectadas de alguna manera a un propósito mayor. Las proyecciones se hacían más nítidas, y comenzamos a discernir patrones que nos guiaban hacia una región en el corazón del desierto de Arizona. Finalmente, llegamos a un lugar que parecía inusualmente tranquilo. Era una extensión de tierra plana rodeada de montañas rocosas, pero había algo en el ambiente, una quietud cargada de energía. Al caminar por la zona, notamos marcas en el suelo, símbolos grabados que brillaban débilmente al caer la noche. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, la esfera en mi mochila comenzó a emitir un sonido suave, como un canto armónico, y el anillo de David respondió con un destello. De repente, el suelo bajo nosotros vibró, y una grieta se abrió en la roca más cercana. Un pasaje oscuro descendía hacia las profundidades. «Es aquí», susurró David, con una mezcla de temor y asombro. El túnel nos llevó a una estructura subterránea que parecía haber estado oculta durante milenios. Las paredes estaban cubiertas con los mismos patrones que habíamos visto en los monolitos, pero aquí eran mucho más intrincados, como si contaran una historia. A medida que avanzábamos, luces suaves se encendían a nuestro paso, revelando un espacio inmenso, como una caverna artificial. En el centro de la sala principal había un pedestal con una ranura que parecía diseñada específicamente para la esfera. La coloqué allí sin dudar, y el lugar cobró vida. Proyecciones holográficas llenaron el aire, mostrando un sistema de estrellas y planetas. Una voz resonó en nuestras mentes, no como un idioma, sino como ideas puras. «Bienvenidos, emisarios. Aquí se preserva el conocimiento de Nexus». Las imágenes mostraban civilizaciones que habían enfrentado Nexus antes que nosotros, algunas que lograron trascender, mientras que otras perecieron en el intento. Nexus no era solo una convergencia de especies, era una prueba, un evento cósmico diseñado para determinar si una civilización era digna de unirse a una red intergaláctica más grande o si su existencia representaba un riesgo para el equilibrio universal. La voz nos mostró algo que nunca olvidaré, la Tierra, pero no como la conocemos. En la proyección, nuestro planeta estaba sumido en caos, con ciudades en ruinas y cielos oscurecidos por nubes tóxicas. Una figura similar a los extraterrestres que nos contactaron apareció en la visión, pero su rostro era más severo, sus ojos irradiaban un juicio frío. La humanidad está al borde del colapso. Su desequilibrio pone en peligro a Nexus y a otros mundos. El tiempo es limitado. Intenté preguntar qué podíamos hacer, pero no hubo respuesta. En cambio, las proyecciones cambiaron a algo más esperanzador. Pequeños grupos de humanos trabajando juntos, construyendo algo, conectándose con otros seres en armonía. La esfera comenzó a proyectar una nueva ubicación, un lugar al otro lado del planeta. David me miró, su rostro iluminado por las luces holográficas. No estamos solos en esto. Pero parece que esto es solo el comienzo. Antes de que pudiéramos procesar todo lo que habíamos aprendido, el suelo tembló. Las luces parpadearon, y un sonido metálico resonó en los túneles. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Un grupo de figuras humanas vestidas de negro apareció en la entrada del santuario, armados y avanzando con rapidez. David y yo retrocedimos, pero no había salida. Los agentes parecían decididos a capturarnos o recuperar los artefactos. En ese momento, la esfera comenzó a emitir un destello cegador, y los hologramas se intensificaron, creando un escudo de energía que detuvo a los intrusos. Una figura apareció en el centro del santuario, proyectada por la esfera. Era el extraterrestre líder que había visto en la montaña. El tiempo de esconderse ha terminado. Su especie debe elegir, colaborar o sucumbir al caos. El escudo se desvaneció y los agentes huyeron, confundidos y aterrorizados. Sabíamos que habíamos ganado tiempo,
pero también que ahora estábamos en la mira de algo mucho más grande. Con las nuevas coordenadas en nuestras manos y una visión más clara del desafío que enfrentábamos, David y yo nos preparábamos para la siguiente etapa de nuestro viaje. Nexus se acercaba, y la responsabilidad de nuestra especie recaía ahora sobre los emisarios. Pero no todos compartían nuestra misión. Algunos humanos, y quizá algunos extraterrestres, preferían que fracasáramos. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Las coordenadas que la esfera proyectó nos llevaron a un lugar completamente inesperado, el Himalaya. Era un salto monumental desde el cálido desierto de Arizona, pero David y yo no dudamos. Sabíamos que la misión había cambiado, ya no se trataba solo de descubrir qué era Nexus, sino de prepararnos para proteger a la humanidad de un evento que parecía inevitable. Antes de partir, comenzamos a organizarnos. David, con su red de contactos en los foros, logró conectar con otros emisarios alrededor del mundo. Algunos compartían nuestras experiencias y poseían artefactos similares, discos, anillos, esferas, e incluso fragmentos de cristal que parecían contener energía viva. Nos comunicamos mediante mensajes cifrados y establecimos puntos de encuentro, conscientes de que los antagonistas, los agentes humanos y las facciones alienígenas hostiles, seguían nuestros pasos. En nuestro camino hacia el Himalaya, conocimos a más aliados. Entre ellos, destacaron 3 personas. Maya, una arqueóloga india que había encontrado su artefacto, un cristal pulsante, durante una excavación en el Valle del Indo. Su conocimiento sobre civilizaciones antiguas fue invaluable, ya que muchos de los símbolos y mapas que la esfera proyectaba parecían conectarse con leyendas de culturas antiguas. Liam, un soldado británico que había sido testigo de un encuentro alienígena mientras estaba destinado en Oriente Medio. Portaba un brazalete metálico que podía emitir pulsos de energía para defenderse. Su experiencia táctica era una ventaja crucial. Jun, una programadora japonesa cuya vida había cambiado después de recibir una señal extraterrestre en forma de un código binario complejo. A través de su habilidad con la tecnología, había descifrado patrones en los artefactos que indicaban la existencia de más nodos como el santuario. Cada uno de ellos trajo una pieza del rompecabezas, pero ninguno tenía las respuestas completas. El viaje hacia el Himalaya fue agotador. A medida que ascendíamos, la esfera se volvía más activa, emitiendo pulsos regulares que resonaban con el anillo de David y los artefactos de los demás. Sabíamos que estábamos cerca cuando un fenómeno extraño comenzó a ocurrir, el cielo se tornaba irreal, como si las estrellas fueran más brillantes y estuvieran más cerca de lo normal. Era como si la barrera entre nuestro mundo y otro estuviera comenzando a desmoronarse. Finalmente, llegamos a una cueva escondida en las alturas. La entrada estaba marcada con símbolos que brillaban débilmente, visibles solo bajo ciertas condiciones de luz. Al entrar, encontramos otra cámara monumental, esta vez aún más avanzada que el santuario del desierto. La tecnología era diferente, más orgánica, como si estuviera viva. El nodo activó las proyecciones cuando todos los artefactos estuvieron presentes. Esta vez, la voz en nuestras mentes fue clara y directa. El tiempo se agota. Nexus será la prueba final. Los guardianes están despertando, y no todos son aliados. La visión mostró un conflicto de proporciones cósmicas, razas alienígenas que habían sido destruidas por no superar Nexus, mundos enteros consumidos por sus propios errores. Pero también mostró lo que ocurriría si la humanidad triunfaba, unirse a una red galáctica que prometía conocimiento y avance más allá de nuestra imaginación. Antes de que pudiéramos procesar completamente la información, el nodo se desactivó abruptamente. Una vibración recorrió la cueva, seguida por un sonido gutural que nos heló la sangre. Algo se movía en las sombras. David fue el primero en verlo, una figura alta y delgada, casi insectoide, con extremidades alargadas y ojos brillantes. Era un guardián, una entidad encargada de proteger los nodos y, al parecer, de eliminar cualquier amenaza. El guardián no atacó de inmediato. Parecía observarnos, evaluando si éramos dignos. Pero cuando uno de los artefactos, el cristal de Maya, emitió un pulso de energía, la criatura reaccionó con violencia. Una persecución frenética se desató en los túneles, y mientras huíamos, nos dimos cuenta de que no podíamos derrotarlo con fuerza bruta. Fue Jun quien tuvo la idea, sincronizar todos los artefactos para emitir un pulso coordinado. Aunque era arriesgado, ya que no sabíamos qué podía desencadenar, logramos reunir nuestras fuerzas en una última sala del nodo.
Cuando los artefactos se alinearon, el guardián se detuvo y se desintegró en unas de luz, como si hubiera sido neutralizado por el mismo sistema que lo creó. Antes de abandonar el nodo, recibimos un último mensaje, un mapa estelar que indicaba varios puntos en la Tierra y más allá. Uno de ellos estaba en la Antártida, y parecía ser el centro de todo. La voz en nuestras mentes nos advirtió que el tiempo estaba en nuestra contra y que, si queríamos evitar el colapso de Nexus, debíamos reunir a todos los emisarios y llevar los artefactos al nodo final. Mientras descendíamos de las montañas, sabía que el viaje solo se volvía más peligroso. Las facciones enemigas no se detendrían, y los guardianes de otros nodos serían aún más implacables. Sin embargo, había algo que nos mantenía unidos, la certeza de que, pese a todo, la humanidad tenía una oportunidad. Y lucharíamos por ella. Tras sobrevivir al encuentro con el guardián en los Himalayas, el grupo comprendió que la misión estaba entrando en su etapa más crítica. La nueva coordenada que nos proporcionó el nodo apuntaba a un lugar remoto en la Antártida, al borde del continente más inhóspito de la Tierra. El mapa estelar proyectado por la esfera indicaba que este sería el nodo final, el epicentro de Nexus, donde el destino de la humanidad sería decidido. Antes de embarcarnos hacia el sur, el grupo decidió reunirse con otros emisarios. En foros ocultos y redes cifradas, logramos coordinar un encuentro en Buenos Aires. Allí conocimos a una docena de personas que portaban artefactos similares, una mujer brasileña con un bastón que proyectaba hologramas de advertencia, un científico alemán con un medallón que emitía pulsos electromagnéticos, y un chamán inuit que hablaba de los antiguos guardianes como si formaran parte de las leyendas de su pueblo. En esta reunión, se confirmó algo que ya sospechábamos, la presencia de antagonistas estaba aumentando. Algunos emisarios habían sido atacados por facciones humanas que querían controlar Nexus para sus propios fines. Otros mencionaron encuentros con criaturas extraterrestres hostiles, guardianes más agresivos que los que enfrentamos en los Himalayas. El grupo decidió dividirse en dos, unos trabajarían para desviar la atención de los enemigos, creando distracciones y señuelos en lugares estratégicos, mientras que nosotros y un pequeño equipo de emisarios iríamos a la Antártida con los artefactos principales. Llegar a la Antártida fue un desafío en sí mismo. Con la ayuda de un viejo rompehielos ruso que logramos alquilar mediante contactos en el puerto de Ushuaia, nos dirigimos hacia las coordenadas del nodo final. Durante el trayecto, la esfera y otros artefactos comenzaron a resonar con más intensidad, emitiendo pulsos que afectaban incluso los instrumentos de navegación del barco. En medio de una tormenta brutal, nos encontramos con algo extraordinario, una luz verde brillante emergía del hielo, visible a kilómetros de distancia. A medida que nos acercábamos, descubrimos que la luz provenía de una estructura gigantesca enterrada en el glaciar, claramente no humana. Parecía una pirámide invertida, con un obelisco en la cima que emitía pulsos hacia el cielo, como si estuviera comunicándose con algo más allá de la atmósfera. El equipo decidió que debíamos descender. La entrada a la estructura fue revelada cuando la esfera comenzó a flotar, guiándonos hacia un pasaje oculto en el hielo. Al cruzar el umbral, nos encontramos en un lugar que desafía toda descripción, una mezcla de geometrías imposibles y tecnología alienígena que parecía orgánica. Las paredes pulsaban como si tuvieran vida propia, y los símbolos que habíamos visto antes brillaban intensamente, guiándonos hacia una sala central. En el centro de esta sala había un mecanismo colosal que combinaba todos los lenguajes y estilos arquitectónicos que habíamos encontrado en otros nodos. Era claro que esta era la culminación de Nexus, un lugar donde todas las razas que alguna vez enfrentaron este desafío habían dejado su marca. Sin embargo, antes de que pudiéramos activar el nodo, fuimos interrumpidos. De las sombras emergieron no solo agentes humanos, sino también una nueva facción de extraterrestres hostiles, distintos a los pacíficos que habían iniciado nuestra misión. Eran criaturas robustas, cubiertas de una especie de exoesqueleto biotecnológico. Se movían con precisión militar, claramente decididos a impedir nuestra tarea. El enfrentamiento fue caótico. Maya usó su cristal para generar barreras de luz que ralentizaron a los atacantes. David, con su anillo, logró desviar algunos de sus proyectiles. Pero estábamos superados en número, y los antagonistas parecían conocer mejor el funcionamiento del nodo. En medio del caos, la esfera flotó hacia el mecanismo central y encajó en un panel, activando una reacción en cadena. La estructura comenzó a vibrar, y hologramas inundaron la sala, mostrando lo que estaba en juego. Nexus estaba aquí, y la humanidad tenía solo una oportunidad para demostrar que podía trascender sus conflictos internos.
El nodo final proyectó una voz similar a la que habíamos escuchado antes, pero esta vez era más solemne, como un tribunal emitiendo un veredicto. Nos mostró imágenes de la Tierra, sus guerras, su contaminación, su desigualdad. Pero también mostró actos de bondad, creatividad y progreso. La humanidad es imperfecta, pero tiene potencial. Su futuro depende de sus decisiones ahora. Los antagonistas intentaron destruir el mecanismo, pero fueron detenidos por los guardianes del nodo, que se activaron en ese momento. Eran más grandes y poderosos que los anteriores, como si la propia estructura supiera que este era el momento decisivo. La voz nos dio una elección: activar el nodo, lo que uniría a la humanidad con la red galáctica, pero bajo la supervisión de especies más avanzadas, o desactivar Nexus, lo que le daría a la humanidad tiempo para desarrollarse por sí sola, con el riesgo de destruirse en el proceso. El grupo debatió frenéticamente. Algunos argumentaron que la supervisión extraterrestre significaría perder nuestra autonomía. Otros dijeron que la humanidad ya había demostrado que no podía manejarse sola. Finalmente, votamos, y la decisión fue tomada. Tras un acalorado debate entre los emisarios en el nodo final, la decisión fue tomada: activar Nexus y aceptar la supervisión galáctica. La mayoría de nosotros entendimos que la humanidad, en su estado actual, estaba demasiado dividida como para enfrentar los desafíos de forma independiente. Nexus ofrecía no solo una red de conocimiento, sino también un soporte necesario para garantizar nuestra supervivencia. Con todos los artefactos colocados en sus posiciones correspondientes, la estructura cobró vida. Un haz de luz emergió del obelisco central y atravesó el cielo antártico, conectándose con las estrellas. Las proyecciones holográficas mostraron a otras razas avanzadas que habían superado Nexus en su momento, observándonos desde sus mundos lejanos. Sentimos una mezcla de humildad y esperanza al darnos cuenta de que la humanidad no estaba sola en su lucha. En ese instante, los guardianes se detuvieron, y los antagonistas restantes fueron neutralizados. Una voz, la misma que había guiado nuestra misión, habló por última vez. La humanidad ha elegido el camino de la unión. A partir de este momento, estarán conectados con una red que los guiará, pero también los juzgará. Su progreso será observado, y su capacidad para coexistir será la clave de su futuro. La activación del nodo final generó cambios inmediatos en el mundo. Los artefactos, ahora inactivos, se desintegraron en polvo luminoso, como si su propósito hubiese sido cumplido. Cada uno de nosotros sintió una paz interior, una certeza de que habíamos hecho lo correcto, aunque también éramos conscientes de los desafíos que vendrían. Cuando salimos de la estructura, el paisaje antártico se veía distinto, más luminoso, casi acogedor. Habíamos cumplido nuestra misión, pero el verdadero trabajo estaba por comenzar. De regreso a nuestras vidas, cada emisario compartió su experiencia con cuidado. Las noticias sobre el haz de luz y extrañas auroras en la Antártida comenzaron a circular, y las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Sin embargo, quienes formamos parte de Nexus sabíamos la verdad: el mundo estaba en un punto de inflexión. En los meses siguientes, pequeñas señales del cambio comenzaron a emerger. Las tensiones globales disminuyeron levemente, y los avances tecnológicos se aceleraron inexplicablemente, como si estuviéramos recibiendo pequeñas ayudas de la red galáctica. No era un cambio instantáneo, pero era un paso en la dirección correcta. David y yo seguimos en contacto, aunque nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Él se dedicó a recopilar y proteger los relatos de otros emisarios, mientras yo encontré mi propósito en educar a otros sobre la importancia de la cooperación global. Con el tiempo, el evento de Nexus se convirtió en un mito para la mayoría, pero para quienes vivimos la experiencia, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La humanidad había dado su primer paso hacia un futuro más grande, pero también había aceptado una vigilancia que no todos comprenderían. El cielo nocturno nunca volvió a ser el mismo para mí. Cada vez que miraba las estrellas, sentía que alguien, en algún lugar, nos observaba, esperando ver si éramos dignos de la confianza que habíamos ganado. Y así, la humanidad comenzó un nuevo capítulo, no como la especie más avanzada, pero sí como una con el potencial de trascender, guiada por las lecciones de Nexus y la determinación de no repetir los errores del pasado.